Profesor Hausmann, buenos días. Muy buenos días. Esa conversación que acabamos de escuchar, que usted tiene con don Lorenzo Mendoza, ¿nos quisiera usted contar en qué contexto fue? ¿De qué era lo que hablaban? ¿A qué clase de intervención del Fondo Monetario Internacional se referían ustedes? Bueno, muy sencillamente yo tengo amplísimas relaciones con el Fondo Monetario Internacional desde hace por lo menos 32 años. Fui al Fondo Monetario Internacional a ayudar a negociar a favor de Albania, el país del cual estoy profundamente involucrado como asesor en un proyecto que maneja el centro que yo dirijo. Y cuando el fondo se enteró de que yo iba a estar en la sede del fondo, me pidieron si podía dar una charla sobre Venezuela. Y les dije, bueno, yo con gusto lo hago, pero como digo en el audio, si después de esa conversación podemos hablar en petit comité sobre Venezuela y cuáles serían los eventuales parámetros de un acuerdo con Venezuela, si es que Venezuela algún día cambia de dirección y pide el apoyo del fondo. Entonces, bueno, de eso versó la conversación. Yo di mi charla pública, asistieron, no sé, 40, 50 personas de varios departamentos del fondo, y después tuve la conversación privada que le estaba relatando a Lorenzo, y en esa conversación, pues, me explicaron un poco cuáles eran las nuevas tendencias en la asistencia a países. Yo les pregunté, mira, si a Venezuela le dieran un apoyo similar en tamaño al que le están dando a Grecia o al que le están dando a Ucrania, ¿de cuánto dinero estaríamos hablando? Bueno, entonces eso, la cantidad es pues una cantidad muy muy grande, y obviamente que un programa de ajuste, un programa de estabilización macroeconómica para que Venezuela se recupere, baje su inflación, aumente el empleo, se recupere la oferta de bienes, disminuye la escasez, pues es muy distinto si el Fondo Monetario está prestando $40,000 millones que si no hay esos $40,000 millones. Entonces mi intención es hacer un estudio, incluso esto no lo sacaron en conversación, pero yo les hablaba un estudio de 8 o 9 meses, para que en algún momento futuro, cuando Venezuela intente cambiar de estrategia económica, de dirección económica, sepamos más o menos, tengamos una idea de cómo sería una estrategia alternativa con pelos y señales. Si eso es un crimen, yo creo que, bueno, pues yo violé la ley. Pero en mi libro, en mi sentido moral, yo lo que soy es un venezolano preocupado por su país, que estoy tratando de aportar soluciones a una tragedia económica que se ha instalado en Venezuela. Sí, pero profesor Hausmann, oyéndole usted esta explicación, en el fondo podría uno llegar a la conclusión de que usted con el señor Mendoza, pues sí estaban hablando de que eventualmente va a haber un cambio de gobierno. O sea, obviamente que en Venezuela este gobierno ha mostrado una total incapacidad de administrar esta crisis. La pregunta que uno se hace es si en algún momento un gobierno en Venezuela va a pedir apoyo al Fondo Monetario Internacional. Hace un año estaba negociando el señor Rafael Ramírez, vicepresidente de Venezuela, con José Rojas y Harold Sabarce de Venezuela. Estaban negociando un apoyo del Fondo Monetario a Venezuela. Después Maduro decidió no irse por esa vía y más bien sacar del gobierno a Rafael Ramírez. De modo que pedirle apoyo al Fondo Monetario Internacional no es un crimen, es algo que el gobierno estuvo contemplando en su momento. El Fondo Monetario es una organización propiedad de 188 países, y relacionarse con el Fondo Monetario pues será un crimen, bueno, en las mentes perversas de los criminales que graban llamadas ilegalmente y las hacen públicas. Sí, inclusive pensar que va a cambiar el gobierno de Venezuela algún día tampoco es un crimen. Profesor Hausmann, quisiera pedirle un dato, y es sobre qué cifra hablaron. Usted dice $40,000 millones. ¿Cuánto valdría hoy, tiene usted tasada? Usted solo no es uno de los economistas venezolanos, sino latinoamericanos más importantes. ¿En cuánto tiene usted medido un eventual salvamento del Fondo Monetario Internacional o de que sea por la economía venezolana hoy? O sea, una
pregunta es con cuánto apoyo financiero internacional se podría hacer una estabilización en Venezuela. Eso no es un número preciso, pero lo que sí es cierto es que los últimos acuerdos del Fondo Monetario con los países han sido por el 1500% de su cuota. La cuota es un término un poco legal, abstracto, en los cuales los países se miden como cuántas acciones tienen en el fondo. Venezuela tiene una cuota de 3.500 millones y el 1.500% de la cuota serían 52.000 millones de dólares. Yo no creo que eso sea factible en un programa con el fondo, pero un poco te da los órdenes de magnitud de cuánto dinero podría ponerse sobre la mesa para hacer que el ajuste se haga de la forma más gradual posible, de la forma más expansiva posible, de la forma en que uno puede estabilizar el cambio de la forma más rápida posible. Yo creo que cuando hablo ahí de Obama, de Holanda, es porque ellos me habían dicho, mira, con este gobierno no podemos trabajar porque este gobierno no recibe una misión del fondo desde el año 2004. Han estado en violación del artículo 4 que obliga a los gobiernos a conversar con el fondo todos los años. No tenemos datos de ese país, no entendemos las políticas de ese país, entonces con ese país obviamente que no podemos tener un programa. Entonces yo para decirle, mira, no me hables de este gobierno, de este país en este momento, háblame de una situación en la cual te cambiaron las reglas y te dicen, mira, ahora nosotros queremos que ustedes de la forma más rápida posible y la forma más amplia posible ayuden a Venezuela. ¿De qué estaríamos hablando? Entonces es claramente una conversación hipotética sobre un futuro hipotético. En Venezuela vamos a las elecciones el 6 de diciembre. Si la oposición saca las 2/3 partes, puede remover al presidente o puede llamar a un referendo revocatorio, puede cambiar la constitución. El 85% de los venezolanos quieren un cambio de gobierno, no quieren que Maduro llegue al final. Después de estas elecciones va a haber la posibilidad constitucional de remover al presidente y hay una gran demanda pública para remover a este gobierno. Lo que va a pasar es que, claro, los movimientos políticos actuarán, etcétera, pero en algún momento, cuando un gobierno trate de cambiar de rumbo, alguien tiene que haber pensado cuáles son las posibilidades, cuáles son las medidas posibles, cuáles son los apoyos financieros posibles para arreglar esta situación. Yo confieso que me estoy preparando para ese momento, sea en un año, sea en 3 años, sea 5 años. Yo antes esto lo estaba haciendo en mis ratos libres. Después de esto, yo esto lo voy a hacer como parte de mi trabajo normal, oficial, igual como yo, como director del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, tengo programas en Albania, en Colombia, grande en Colombia, en México, en Perú, en otros países. Pues yo ahora voy a conseguir el financiamiento para hacer un estudio sobre cómo estabilizar la economía venezolana y cómo recuperar la economía venezolana. Profesor Hausmann, el gobierno no puede hacer nada al respecto porque yo soy un hombre libre. Sí, bueno, usted es libre porque vive en Estados Unidos. Señor Hausmann, una pregunta final. Usted, digo, para los oyentes, usted es economista venezolano fuera de Venezuela. Si usted pudiera tomar a cambio de la ayuda del Fondo Monetario o de quien sea, ¿cuál sería la medida urgente para desmontar de lo que hizo Maduro, de lo que hizo Chávez? ¿Cuál es de todas esas, cuál le parece a usted que es la primera que tendría que tomar? Bueno, es que no es una, son varias. En primer lugar, obviamente que hay un descalabro cambiario con $1 a 6 y otro $1 a 800. Eso es producto de un déficit fiscal de más de 20 puntos del PIB, está siendo financiado con emisión inorgánica del Banco Central de Venezuela. Los derechos de propiedad están suspendidos y ahí nadie se atreve a hacer nada porque las posibilidades de expropiación son ciertas. Entonces creo que de lo que se trata es de construir un sendero en el cual la economía vaya permanentemente mejorando para que el país vuelva a tener una economía más sana y una economía donde los venezolanos puedan con libertad ayudar al crecimiento. Sí. Profesor Hausmann, una pregunta hipotética y se la hago como se la haría a un alumno suyo. Con todas estas decisiones equívocas del gobierno de Maduro, con una inflación de más del 200%, con las cifras que usted nos da, con el régimen cambiario, acaba de subir los salarios, en fin, ¿qué podría uno predecir en materia de tiempo para que se reviente la economía venezolana? ¿A cuánto estamos? Bueno, con el petróleo a lo que está, es decir, ¿a cuánto estamos de la toteada? ¿A cuánto estamos para que se totee, las economías se totean y usted pues es lo que enseña?
Bueno, yo te diría que la economía venezolana está en medio de una explosión. Ya este año el producto está cayendo más del 10%, ya este año la inflación está por encima del 200%, este año el dólar arrancó en 170 y ya va por 800, de modo que este año hemos visto las colas más grandes que se han visto en el mundo, de modo que no es que qué va a pasar para que en Venezuela explote algo. Venezuela está viviendo la catástrofe. Venezuela está, perdón, se interrumpió la respuesta, decía usted, Venezuela está viviendo la catástrofe. Venezuela ya está viviendo la catástrofe, no es que tiene que pasar algo más para que a Venezuela le vaya mal. A veces Venezuela ya hoy le está yendo malísimo. Es el profesor Ricardo Hausmann desde Boston, en los Estados Unidos, 8:43. Un gusto, un placer saludarlo, profesor Hausmann, gracias por estos minutos. No, gracias a usted.